El caso de Susan es un espeluznante ejemplo de secuestro, tortura y asesinato que sacudió a la sociedad. A pesar de su sufrimiento, la joven logró identificar a sus agresores, desencadenando un juicio que conmocionó a todos. Susan Jane Cooper nació el 1 de septiembre de 1976, hija de Elizabeth Cooper. Con respecto a su padre biológico, nunca lo conoció. Susan fue criada por su madre Elizabeth Cooper y posteriormente por su padrastro, John Cooper. Eran una familia trabajadora y cercana que la describieron como una niña alegre y amigable. Sin embargo, después de que ambos se separaron, en 1990, a sus 14 años pasó al cuidado inestable de su madre. A veces con su padrastro y en otras ocasiones de amigos de la familia o al cuidado de las autoridades locales. Nadie se preocupaba por ellas, vivían un poco ahí y otro poco en cualquier lado. A raíz de ese hecho, Susan comenzó a faltar a la escuela secundaria y su asistencia durante los 2 últimos años se describió como errática. Durante ese tiempo, en un encuentro casual, conoció a un chico de su edad llamado Clifford Puck. Él había estado sentado al costado de la carretera un día, lamentando una situación con su novia, cuando de repente Susan se le acercó para ver si estaba bien. Luego se hicieron amigos y frecuentemente visitaba la casa de Clifford. Allí conoció a su hermana mayor llamada John Powell. Ella era 10 años mayor que Susan y vivía con 3 hijos en una casa en ruinas no muy lejos de la casa de John Cooper. Susan, influenciable, vulnerable y en búsqueda de quien confiar, también empezó a considerarla su amiga y pasaba cada vez más tiempo en la casa de John. De hecho, a menudo cuidaba a los niños pequeños de la mujer de forma gratuita. Susan pasaba la noche en su casa y faltaba a la escuela la mañana siguiente. En poco tiempo, la adolescente se la pasaba mucho con John y sus amigos, y su familia en gran medida desconocía los verdaderos horrores que ocurrían detrás de escena. Pues una de esas cosas fue que Susan dejó la escuela por orden de John, quien la obligó a trabajar limpiando edificios y se quedaba con todo el dinero que ganaba. Sin embargo, como ella la idolatraba, le hacía caso en todo y nunca se oponía. Pero el verdadero problema empezó cuando una vecina llamada Bernadette McNally se mudó a pocas puertas de John Powell. Bernadette tenía 3 hijos propios y posteriormente, después de hacerse muy cercana a John, en 1992 se mudó a la casa de ella junto a sus hijos. Y las dos compartían una cama en el comedor de la planta baja porque las habitaciones estaban llenas de niños. Esto hizo que en el mes de agosto de ese mismo año, Michelle Cooper, la hermana de Susan, que había vivido brevemente con John también, se mudara porque no le gustaban los nuevos amigos malvados con los que se asociaba John, particularmente Bernadette. La pequeña casa de John pasó a ser un completo descontrol donde traficaban con drogas, hacían fiestas y tenían frecuentemente sexo. Fue el lugar donde John y Bernadette estuvieron pesando anfetamina en la cocina y las distribuían en la sala de estar. También vendían repuestos de automóviles robados y dormían con un montón de personas que pasaban por la casa en busca de drogas, principalmente con un adolescente de 16 años llamado Anthony Dobson, quien posteriormente entabló una relación sexual con John y Bernadette, así como con Susan. La casa también era frecuentada por el ex marido de John, Glenn Powell, de 29 años. Y también la visitaba un comprador habitual de anfetaminas llamado Jeffrey Lake, de 26 años, y por supuesto Clifford Puck, el hermano menor de John. A finales de noviembre de 1992 comenzarían las disputas entre los amigos. La primera fue en una de esas fiestas alimentadas por droga, donde Susan y John conocieron a un amigo de un amigo llamado Mohamed Yusuf. Susan animó a John a acostarse con Mohamed, pero fue una sugerencia que a John no le gustó. Más tarde, Susan supuestamente le dijo a los vecinos que John la había atado a una cama y retenido durante 4 días, pero ninguno de ellos le creyó. Luego de eso se refugió con su padrastro. El segundo evento fue cuando Bernadette y Anthony contrajeron piojos púbicos, que creían que provenían de una cama que Susan también había usado. Posteriormente, Anthony se afeitó el vello púbico y en ese momento Bernadette le dijo que pensaban que los habían contagiado de Susan. Por lo que, enfurecidos por esta afirmación sin fundamento, el grupo planeó algo macabro. Y es así, como teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos. El día lunes 7 de diciembre de 1992, John Powell, de 26, y Bernadette McNally, de 24 años, llegaron a la casa de John Cooper para invitar a Susan Cooper, de 16 años de edad, a una fiesta en la casa de John, y le dijeron que un chico que le gustaba iba a estar allí. Al llegar al lugar,
Glenn Powell y Anthony Dobson, quienes la estaban esperando, sorpresivamente la agarraron y la sujetaron, mientras Glenn le afeitaba la cabeza y las cejas, y luego la obligaba a limpiar el cabello y colocarlo en un contenedor. Allí, Susan se dio cuenta de que no había ningún chico ni tampoco había fiesta. Luego le colocaron una bolsa de plásticos para asfixiarla mientras la golpeaban en la cabeza. Posteriormente, John y Bernadette la patearon mientras yacía acurrucada en el suelo y ambas mujeres se turnaron para golpearla. Esa noche, John Powell la encerró en un armario. Susan se la pasó gritando durante ese tiempo y debido a eso, los 6 niños que vivían en el lugar escucharon sus gritos y se sintieron perturbados. Por lo que el día siguiente, los supuestos amigos de Susan la trasladaron a la antigua casa de Bernadette. Allí, con las piernas extendidas a la estructura de una cama volteada, la ataron con cuerdas, sogas, cables eléctricos, cinturones y una cadena. Durante los siguientes 5 días comenzaría el infierno para Susan, pues el grupo se inyectó anfetaminas para comenzar su depravada tortura de varios días. Bernadette comenzó a llamarse a sí misma Chucky, y cada vez comenzaba cada sesión de tortura con la frase: Chucky viene a jugar. Susan fue sometida a una serie de actos violentos, aumentados en severidad y brutalidad a medida que pasaba el tiempo. No le daban de comer ni beber nada. Regularmente le inyectaban también anfetaminas, la golpeaban y la quemaban con cigarrillos. Tenía la boca llena de calcetines para que no pudiera gritar. En algún momento durante la semana, Clifford Pook y Jeffrey Late llegaron a la casa y vieron a Susan con los ojos vendados y atada a la cama. Desde ese entonces también participaron en las torturas de la adolescente. Como la adolescente había estado acostada sobre su propia orina y heces durante varios días, la colocaron en un baño que contenía desinfectante concentrado y la frotaron con un cepillo rígido con suficiente fuerza para quitar la piel. Uno de los días de tortura, Clifford usó unos alicates para extraer 2 de sus dientes. Comenzó a golpeárselo con los alicates y comenzó a sacarlo, pero simplemente se rompió y se astilló. Tiró la cabeza de Susan hacia adelante hasta que se escuchó un chasquido y tuvo el diente en los alicates. Hizo lo mismo otra vez mientras se reía. Posteriormente, los 6 atacantes principales se enteraron de que la familia de Susan iba a denunciarla como persona desaparecida, por lo que decidieron terminar con todo y acordaron que había que sacar a la adolescente para asesinarla. En las primeras horas del 14 de diciembre de 1992, Susan fue obligada a entrar en el maletero de un Fiat Panda blanco robado y el auto fue conducido varios kilómetros hasta un área boscosa cerca de Romley, en las afueras de Stockport. Al llegar, 2 de ellos, Anthony y Bernadette, la empujaron a través de las zarzas y mientras yacía casi completamente desnuda en el suelo, Bernadette la roció con gasolina. Cuando la mujer tuvo dificultades para encender la gasolina, Glenn Powell y Anthony hicieron varios intentos antes de prender fuego al cuerpo de Susan. Después de que la dieron por muerta, regresaron a la casa de John Powell y se detuvieron para comprar bebidas enlatadas en el camino. Tanto Clifford Pook como Jeffrey Lake estaban en la casa cuando llegaron. Lo que ninguno de ellos esperaba era que el hecho diera un giro total, pues sorpresivamente después de que sus atacantes se marcharon, Susan Cooper aún no estaba muerta. Con lo último de sus fuerzas, se impulsó hacia la carretera más cercana donde fue descubierta por el conductor de un vehículo que pasaba. Se trataba de Barry Sutcliffe y 2 de sus colegas, que iban de camino al trabajo alrededor de las 6:10 de la mañana. Inmediatamente la llevaron a una casa cercana y despertaron a los residentes, Michael y Margaret Coop, quienes llamaron a una ambulancia. Michael Coop diría en ese entonces: ambas manos parecían cenizas. Sus piernas eran como carne cruda y sus pies parecían estar muy carbonizados. Me sorprendió lo educada que era la víctima. Ella constantemente agradecía a mi esposa por su ayuda. Margaret Coop también dijo: instintivamente fui a rodearla con mis brazos, pero ella se apartó porque no podía soportar que la tocaran. Tenía la cabeza afeitada y tenía cortes recientes y viejos. Su rostro estaba casi sin rasgos distintivos. Sus manos estaban rojas en carne viva y negras en las yemas de los dedos. Sus piernas estaban rojas de arriba a abajo. No podía soportar nada cerca de sus piernas. Susan bebió 6 vasos de agua, pero no pudo sostener el vaso debido a las heridas en sus manos. Minutos después fue trasladada de urgencia al hospital, donde pudo relatar a las autoridades que había estado cautiva durante unos 7 u 8 días en una casa en Manchester, donde fue golpeada y torturada por 2 mujeres y 4 hombres de entre 16 y 29 años, a quienes conocía perfectamente.
contó que ellos mismos fueron los que le prendieron fuego en un bosque y dio los nombres de sus 6 atacantes y la dirección de donde había estado secuestrada antes de caer en coma. La magnitud de sus quemaduras fue tal que su madre y su padrastro no pudieron reconocerla y fue identificada positivamente por una huella digital parcial de su pulgar, la única parte de sus manos que no estaba gravemente quemada. Lamentablemente, para el 18 de diciembre de 1992, Suzanne Cooper murió sin recuperar el conocimiento. Sin embargo, anteriormente, a raíz de todos los acontecimientos, los oficiales empezaron las investigaciones sobre el caso. Fue dirigida por el inspector detective Peter Wall, quien ordenó el mismo 14 de diciembre que acudieran a la casa en Manchester y arrestaran a todos los que encontraran allí. Según los informes, John Powell y Bernadette se rieron y bromearon cuando fueron arrestadas. Aunque inicialmente los 6 negaron su participación, al ser interrogados, uno de los acusados, Anthony Dobson, comenzó a hablar. El detective dijo sobre la declaración de Anthony que a medida que la historia comenzaba a desarrollarse, simplemente no podían creerlo. Los agentes de policía lloraron cuando se reveló la magnitud del sufrimiento de Suzanne y junto con el personal civil de la comisaría recogieron dinero en efectivo para enviarle flores al hospital. El 17 de diciembre de 1992, los 6 acusados comparecieron ante los magistrados de Manchester y quedaron bajo custodia, acusados de secuestro e intento de asesinato. Pero tras la muerte de Suzanne, pasaron a ser acusados de su asesinato el 23 de diciembre de 1992. Todos continuaron con las investigaciones hasta que para el 16 de noviembre de 1993 se dio inicio al juicio contra los 6 acusados. Al comienzo negaron el asesinato y en sus testimonios cada acusado intentó minimizar su participación en el crimen. Durante las audiencias, el patólogo del Ministerio del Interior testificó que Suzanne había sufrido entre un 75 y un 80% de quemaduras, lo que coincidía con que le arrojaron gasolina y le prendieron fuego. En las audiencias se escuchó también que Suzanne veía a John Powell como la figura materna que tanto le faltaba, pero de maternal la mujer no tenía nada. Era violenta, manipuladora y dueña de un carácter volátil. John Powell y Bernadette McNally usaban a Suzanne de sirvienta, la maltrataban y le hacían bullying. Sin embargo, la adolescente era capaz de hacer cualquier cosa por ellas. Los detectives también contaron que durante las investigaciones se dieron cuenta de que existieron varias oportunidades en las que Suzanne pudo ser salvada del horror. David Hill fue una de ellas. Al joven de 18 años los captores le pidieron que se sentara a mirar que no escapara. Él había estado a solas con Suzanne y podría haberla liberado, pero no lo hizo a pesar de los ruegos de la víctima. En tanto, Michelle siempre lamentó que su madre no hubiese recibido a Suzanne cuando la joven se lo pidió. Si lo hubiese hecho, nada de esto hubiera pasado. Después de 22 días en el proceso, el jurado inició sus deliberaciones el 16 de diciembre de 1993 y tardó 9 horas y 52 minutos en llegar a su veredicto. Bernadette McNally, John Powell y Glenn Powell fueron declarados culpables de asesinato y conspiración para causar daños corporales graves, sentenciados a cadena perpetua con una pena mínima de 25 años. En tanto, Jeffrey Lay se declaró culpable de prisión falsa y fue absuelto de asesinato y conspiración para causar lesiones corporales graves. Anthony Dobson fue declarado culpable de asesinato con una pena mínima de 18 años, así como también culpable de conspiración para causar daños corporales graves. Y por último, Clifford Pook, quien se declaró culpable de conspiración para causar daños corporales graves y se declaró culpable de prisión falsa. Durante los siguientes días, los culpables apelaron contra su sentencia. A Jeffrey Lake le redujeron de 12 años a 9 años, y en el 2002 la tarifa mínima de Anthony Dobson se redujo de 18 a 16 años. Por otra parte, a John Powell y Bernadette McNally se les concedió autorización para que el Tribunal de Apelaciones revisara la duración de sus sentencias mínimas, por lo que después de que demostró que Bernadette era una prisionera modelo llena de remordimiento, en el 2013 la sentencia de ella se redujo 1 año. Jeffrey fue liberado anticipadamente de su sentencia en 1998, al igual que Clifford en mayo del 2001. Ambos fueron liberados bajo licencia vitalicia perpetua y se enfrentarán a un regreso a prisión si alguna vez cometen otro delito. Posteriormente, Anthony fue liberado en el 2013, después de que su mínimo de 16 años se redujera en 2 años en el 2002. Bernadette obtuvo la libertad condicional en el 2015
y se dijo al tribunal que trabajando como ordenanza de un gimnasio y como oyente para otros reclusos, Bernadette había obtenido excelentes informes por ayudar a un grupo de niños de última oportunidad a mantenerse alejados de la delincuencia. En tanto, John Powell fue liberada en el 2017 y el último de los condenados, Glynn Powell, fue puesto en libertad con licencia el 11 de mayo del presente año 2023. Con respecto a esto, la madre de Susan habló de su total devastación, ya que ella creía que los asesinos deberían haber sido condenados a cadena perpetua y que su terrible experiencia le hacía desear que el país todavía tuviera la pena de muerte.